Buenas tardes, niños. Vamos a iniciar la clase de inglés. En esta oportunidad vamos a aprender sobre el futuro continuo. El futuro continuo en inglés se utiliza con el auxiliar will, ¿ya? Sumando a este auxiliar el verbo to be en su forma infinitiva y sumando después de esto un verbo que puede ser regular o irregular, añadiéndole a este verbo la terminación ing. Entonces, debemos recordar que el uso del futuro simple se hace con el auxiliar will, ¿no? Que determina o que hace que cualquier verbo se convierta en un futuro simple. Bueno, vamos a recordar un poquito. Tenemos que para cualquier verbo se utilizamos para escribir cualquier oración en un futuro simple, utilizamos el will, ¿verdad? El will. En este caso vamos a utilizar el will más el verbo en infinitivo be, que es el verbo ser o estar, y más, básicamente, otro verbo, pero que en este caso a este verbo, que puede ser un verbo regular o un verbo irregular, ¿sí?, se le tiene que sumar la terminación ing. Entonces, de esta manera vamos a tener una oración en futuro continuo. Vamos a tomar dos momentos de este tipo de oraciones. Vamos a tomar los momentos más sencillos. El momento de utilizar el futuro continuo de manera afirmativa, ¿ya? Y de utilizar el futuro continuo de manera negativa. Bueno, veamos de manera afirmativa. Recordemos que el auxiliar will, que va a determinar el futuro, ¿sí?, primeramente se conjuga con todos los sujetos o pronombres que nosotros conocemos ya en inglés. No va a cambiar nada. Si vamos a escribir una oración en futuro continuo o en futuro simple, como hemos aprendido anteriormente, para tercera persona se va a seguir utilizando el will, ¿ya? Y en este caso sumándolo al will be. Muy bien. Por ejemplo, puedo utilizar el plural, es decir, puede ser they, puede ser you o puede ser we. Vamos a usar we. Ahora, quiero decir que nosotros, pues sabemos que we significa nosotros tenemos un almuerzo, estamos hablando, ¿no? Tenemos un almuerzo, ¿sí?, a las 12 de mañana, a las 12 del mediodía de mañana, ¿no? Entonces vamos a escribir esa oración en inglés. We, nosotros, ponemos el auxiliar will, ok. Luego ponemos el be y luego vamos a tener el verbo tener, aumentándole la terminación ing. En este caso vamos a utilizar sencillamente el verbo have, ¿ya? Pero como tiene que terminar en ing, vamos a eliminar la e y vamos a poner ing. We will be having ¿sí?, at 12 o'clock, en ese caso, o'clock, perdón, acá me comí unas palabritas. We will be having, ¿sí?, vamos a poner lunch, habíamos hablado de un almuerzo, lunch at 12 o'clock, ok, o'clock, ¿cuándo? Mañana. Tomorrow. Bueno, de esta manera se construyen las oraciones en futuro continuo. Lo que no debemos olvidar, y es básico para poder construir, es la utilización del will be y posteriormente la utilización de un verbo, ya sea regular o irregular, con terminación ing. Entonces, nuestra estructura gramatical para este tipo de oraciones de manera afirmativa va a ser el sujeto, subject, ¿no?, sujeto o el pronombre, la utilización del auxiliar will, ¿sí?, will, a esto se suma el verbo infinitivo be, que siempre tiene que estar, no puedo eliminarlo. Posteriormente se utiliza un verbo, ya sea regular o irregular, que a este se le suma la terminación ing, ¿no?
Y para terminar, se tiene su complemento, su complement. Entonces, esa sería la estructura de una oración en futuro continuo. Voy a poner otro ejemplo acá, por decir la oración que diga en tercera persona, que diga she. ¿Ya? She se utiliza para mujer en tercera persona, ¿no? She will be, fíjense, no tengo que separar nunca el will be. Y puedo decir, ella viajará, digamos, a un determinado lugar, ¿no? She will be, el verbo viajar sería travel, pero como lo tengo que utilizar con la terminación ing, entonces quedaría como travel. La última letra en este caso se vuelve a repetir y se pone ing. Traveling to United Kingdom, ¿ya? O al Reino Unido, tomorrow, por decir. Tomorrow, ¿ok? Tomorrow. Y ya tenemos la oración en futuro continuo. Si nosotros analizamos, se está respetando la norma gramatical. La utilización del sujeto, la utilización del will be, la utilización de un verbo regular o irregular con terminación ing y la utilización final de su complemento. Entonces, esa es la estructura básica de una oración afirmativa utilizando el futuro continuo. Ahora, ¿cómo puedo hacer una oración en una forma negativa? Vamos a recordar lo básico. Cuando quiero negar una oración en futuro simple, vuelvo a utilizar el will, ¿verdad? Vuelvo a utilizar el will y a este le sumo la palabra not. Puedo escribir de esta manera o también puedo escribir de manera corta y simplemente decir won't, ¿no? Y obviamente esto se utiliza tanto para primera, segunda persona, plural o tercera persona. Entonces no va a cambiar nada el verbo si voy a utilizar en cualquiera de estas personas. Vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, tengo que diga, no sé, en plural, en singular, en primera persona podríamos hacer. Tenemos la siguiente oración. Que diga ellos, digamos. They, ¿ya? Vamos a escribirlo primeramente de manera afirmativa. They will, ¿sí? Will be, digamos, working, ok. The next Monday, ¿no? Estamos hablando en futuro, Monday. Ellos trabajarán el próximo lunes. Ahora, yo quiero negar esta oración. Entonces nos vamos a referir al uso de la negación del auxiliar will. En este caso sería they, ¿sí? Will puedo escribirlo tanto de esta manera como de esta otra manera. Sugiero que utilicen la manera corta. Es mucho más fácil y más sencillo de recordar. Entonces pondría they won't, ¿sí? They won't y luego va a venir el be. They won't be working the next Monday. ¿Ok? Entonces ya tengo la oración en su forma negativa. ¿Cuál es la estructura de una oración en su forma negativa? Lo mismo, vamos a tener un subject, ¿sí? Posteriormente vamos a sumar el will, ¿sí? Pero a este will le vamos a sumar el not, luego vamos a sumarlo el be, luego vamos a sumar un verbo regular o irregular, sumándole al final, ¿sí? La terminación ing y vamos a tener, ¿sí? Su complemento. ¿Ok? Entonces, esta es la estructura de una oración que se va a escribir en forma negativa. También hemos aprendido en el tema número 3, o 3 creo que es, o tema 4, porque ya estamos en el tema número 10, de que el will podemos utilizarlo también en pregunta. Como es un verbo auxiliar, en este caso, podemos tener la utilización de este verbo, ya sea apoyado en otro tipo de palabra de pregunta,
o sencillamente utilizar el mismo verbo para hacer pregunta. Cuando voy a utilizar solamente el verbo para hacer pregunta, ya sabemos que se llama una oración de pregunta simple. Y cuando vamos a utilizar un double H o un question word, la pregunta ya es una pregunta compleja. Vamos a ir por lo más sencillo. ¿Ok? Lo más sencillo. Vamos a escribir una nueva oración para hacer la conversión de esa oración tanto en forma negativa y en forma de pregunta. Y vamos a poder entender la estructura gramatical. ¿Ok? Bueno, por ejemplo, vamos a decir la siguiente oración que diga the children, ¿ya? The children, will, ¿no? Be, no tiene que estar separado, nunca tiene que desaparecer la be. The children will be sleeping. Sleep es el verbo dormir. Sleeping, ok. Early tonight, ok. Tonight, ok. Tenemos esa oración que está de manera afirmativa. Si yo voy a convertir esta oración de forma negativa, sencillamente tengo que poner el sujeto tal como es, the children, ok. En este caso pongo el will, o puedo escribir directamente won't, ¿no? Be, ok, sleeping. Early tonight. Y ya tenemos mi oración de forma negativa. Ahora, esta oración, es decir, la primera oración, la voy a convertir en pregunta. Entonces, ¿qué sucede? Recordemos qué es lo que va a suceder. El will va a pasar a ser la primera palabra en la oración para convertirla en pregunta. Luego del will va a venir el sujeto. El sujeto en este caso son the children. Pero puedo escribir the children o puedo usar su pronombre personal, que sería they en este caso. Will they, ¿ya? Will they. Luego va a venir el verbo to be, que sería el be, el infinitivo del verbo to be, que sería be. Y posteriormente va a venir el verbo con terminación ing. Entonces sería will they be sleeping. ¿No? Y lo demás se copia. Early. Ok, tonight. Y ya se convierte en pregunta. Entonces, la estructura para una oración que tenga la característica de pregunta en un futuro continuo va a ser lo siguiente. Tengo que utilizar el auxiliar primeramente. El auxiliar de futuro, ¿no? El auxiliar de futuro. Posteriormente tengo que poner el sujeto, subject. Ok. Posteriormente tengo que poner el verbo to be en infinitivo, be. Posteriormente tengo que poner el verbo ya sea regular o irregular con su terminación ing. ¿Ya? Y posteriormente tengo que poner su complemento. Y cerrar la oración con su signo de interrogación respectivo. Entonces, esas son las estructuras, ¿sí?, que nosotros debemos manejar para hacer oraciones en futuro continuo. Tenemos una primera estructura, ok, tomando en cuenta las oraciones afirmativas, ¿no? Subject, will be, más el verbo regular o irregular con su terminación ing y más su complemento. Es una oración, ¿sí?, de estructura afirmativa, como podemos ver en los ejemplos. Luego, oraciones con estructura de sentido negativo. Subject, will, se le suma el not, se le pone el be, no tenemos que olvidarnos del be. Luego se pone el verbo regular o irregular con su terminación ing y su complemento. Y posteriormente la estructura de una oración en forma de pregunta en futuro continuo. Poner el auxiliar en futuro, que en este caso sería el will.
Luego el sujeto, subject, que en este caso sería the children, pero he utilizado su pronombre personal, que sería they, que es lo mismo. El verbo en infinitivo del verbo to be, que sería be. Luego el verbo regular o irregular con su terminación ing, más su complemento y su signo de interrogación al final. Van a tener una actividad. La actividad va a ser muy básica, ¿ya? Va a ser muy básica, que tienen que hacer las conversiones de una oración en forma negativa y en forma de pregunta, ¿no? En futuro continuo. Lo que nunca se tienen que olvidar son las estructuras gramaticales y las palabras que tienen que ir, que nunca se modifican en las estructuras gramaticales. Entonces vamos a poner un ejemplo. Por decir you will be, ahora pongo un verbo que sea con terminación ing, ya puede ser regular o irregular. You will be read es el verbo leer, reading, en este caso tendría que ser reading your math notebook, ok, tomorrow. He hecho una oración muy larga, ¿no? Tomorrow, no importa. Tomorrow. Muy bien. Veamos. Esta oración, si la llevo al castellano, dirá, tú estarás leyendo tu cuaderno de matemáticas mañana. Creo que la palabra adecuada debería ser estudiando, ¿no? Estudiando matemáticas el día de mañana. Pero vamos a dejar esta oración tal como está. No importa, es entendible. Esta oración, lo primero que tengo que hacer es convertirla ¿a qué? A negación. Entonces, lo que debo hacer es poner you, ¿no? Won't, habíamos dicho, be reading, ok, perdón, se me fue el lapicero, your, ok, math notebook tomorrow. Y ya tengo mi oración, ¿sí? De manera negativa. Ahora, la misma oración la voy a convertir a pregunta. ¿Y qué es lo que tendría que hacer? Sencillamente traer el auxiliar adelante de la oración. Poner primeramente el will. Posterior del will va a venir el sujeto. ¿Cuál es el sujeto? You. Posterior del sujeto tiene que venir el verbo en infinitivo del be y posterior tiene que venir el verbo con terminación ing. Reading. ¿Ok? Your, y lo demás es copiar. Your math, ¿sí? Notebook tomorrow. Y ya tengo la oración en forma de pregunta. Entonces la actividad se va a concentrar en este tipo de oraciones. Se les va a dar una oración que sea escrita de esta manera y ustedes tienen que hacer la conversión de la primera oración en negación y posteriormente en pregunta. Bueno, creo que es muy sencillo. Sabemos ya las estructuras gramaticales. El uso del will hemos aprendido en lecciones muy anteriores. Es en la lección número 4. Inclusive hemos hablado del uso del will be en la primera lección, en el tema número 1. Ahora estamos en el tema número 10, entonces ya sabemos cómo manejar. Hemos utilizado y ya sabemos que la utilización de los verbos cuando se le pone ing, ¿no? En la terminación ing, ¿qué significa? Cuando se utilizan. Entonces, estas estructuras gramaticales ya las tenemos superadas. Voy a subir la tarea a la plataforma y ustedes, por favor, tienen que realizar. No son muchas oraciones, ¿no? Y las entregan hoy antes de terminar la clase en el aula. Muchas gracias por su atención, niños. Nos vemos la próxima semana. Pasen un bonito fin de semana, ¿ya? Y nos vemos el día martes. See you next week on Tuesday, okay? See you.
Bye bye.